Ay, no sé qué pasó. Vamos a llamar nuevamente a Marisbelia. Bueno, vamos a esperar que Marisbelia se conecte, que nos siga contando un poco más de su historia con este maravilloso libro. Bueno, ya está por aquí. Bueno, continuamos, Mari. Sí, perdí la conexión. Sí. Entonces, ahí estudié con ellos el, todo lo que es las necesidades infantiles no cubiertas a través de Pia Melody. Pia Melody es una psicóloga americana que tiene varios libros y uno de ellos es la codependencia. Yo era muy codependiente y todavía soy codependiente en el sentido de que reconozco la herida, siento y busco herramientas que me ayuden a no dejarme secuestrar por la emoción. Entonces, dicen que no se cura, pero yo me siento súper bien. Yo soy de la teoría de que creo que fue Freud que dijo que el 97% de los seres humanos éramos codependientes, porque si tú te pones a ver la crianza, yo soy buena si complazco. Sí, así es. Y Sí, cuando complazco, experiencia. me anulo. Sí. Y cuando me anulo, pues me frustro. Y entonces vivimos en ese círculo decadente de ese remolino que te atrapa, donde no sabes por qué estás triste, no sabes qué te pasa. Y es la misma cultura que te deforma. Sí, a mí esas frases que tú acabas de expresar me llamaba mucho la atención cuando estaba escuchando el libro porque siento que es cierto y creo que lo único que nos salva a nosotros de vivir en esa codependencia, en vivir bajo creencias que nos limitan es el conocernos. Ujú. Y siento que ahí fue como el enganche que hice contigo como autora, como escritora, porque de unos años para acá yo también he pensado lo mismo y siento que la psicología para mí en el proceso del autoconocimiento me impactó mucho más. Y es algo que yo siempre lo digo en mis consultas, que siempre hablo con mis amigas, con mi esposo, y es que literal a nosotros nunca nos enseñaron a cómo conocernos. Siempre nos enseñaron a, usted va a sonreír, usted va a llegar, diga buenos días, sonríe, le da beso a todo el mundo, así no quieras, cómete esto así no quieras, pero es siempre, creo que nos envolvieron como en la sumisión, nos envolvieron inconscientemente, porque yo sé que de pronto un padre o una madre o un docente no lo van a hacer como a propósito, como porque ellos quisieron, sino de la misma cultura hace que lleguemos a unas relaciones interpersonales y así no nos guste, decimos que sí, así no me agrada lo que estás haciendo en esta relación, te digo que sí, pero es por lo mismo. Entonces es un proceso bastante fuerte o que me llama mucho la atención esto de conocernos, este autoconocimiento. Y en tu libro siento que lo narras perfectamente bien, súper claro. Yo nunca había escuchado un libro o había leído un libro en donde narraran como de manera tan sencilla, pero a la vez tan confrontadora, el autoconocimiento. Por eso cada vez que yo lo escuchaba lo compartía, porque son historias que nos permiten ser más conscientes
Y también siento que cuando uno es consciente de lo que debe de corregir, de lo que debe evaluarse y mirarse, va a ser mucho más sencillo. O si no, vamos a vivir como en las mismas limitaciones de siempre. Por eso, la psicología, para mí, lo más importante es eso, es el autoconocimiento, a través de ella cómo poder conocernos. También me llamó mucho la atención y me gustó la parte del niño interior. Siento que el niño interior es wow, o sea, me encanta porque hay tantas cosas, Marisbelia, que uno no recuerda, que uno no sabe por qué vienen esos mensajes o esos pensamientos o del por qué en una situación tengo miedo al rechazo o porque a veces me creo mejor que el otro o menos que el otro. Y eso también me encantó cómo lo narrabas en tu libro. Maribel, a mí también me gustaría que nos hablaras un poco sobre soltar el juicio a los demás y a nosotros mismos. Me encanta esa parte de tu libro. Es ¿Sí? una práctica del corazón. Por Sí. eso es, para mí es espiritual, porque el juicio es violento y es cultural, es normal. Cuando yo hago un juicio, yo estoy bien, el otro está mal. Entonces, crecimos en medio del juicio. O sea, siempre estamos evaluando afuera, evaluando afuera, evaluando afuera. Y no nos damos cuenta muchas veces de que adentro de nosotros también tenemos un juez interior. Un juez interior, un crítico interno que está hablando como un loro todo el día, muchas veces, y nos inhabilitamos a través de la sumisión a esa voz, porque esa voz aprendimos a respetarla. Muchas veces esa voz tuvo intenciones positivas. No hables en público, deja que los demás hablen, tú no opines, quédate quieta, no me metas en problemas, calladita. En otros países dicen calladita te ves más bonita. En Venezuela no se usa eso. Pero aquí en los Estados Unidos he aprendido con las mexicanas, calladita te ves más bonita. ¡Wow! Entonces cuando somos adultas, pues si calladita me veo más bonita, mejor me callo y me someto a lo que sea que esté pasando, Claro. calladita. Y, y por lo menos yo cuento en el libro que tenía mucho miedo de hablar, mucho miedo, porque lo interesante es que llega, como que las emociones son, vamos a compararlas con una pelota. Entonces estoy en una piscina con una pelota gigante tratando de esconder la pelota debajo del agua. Entonces crecemos negando las emociones, evitándolas, porque no sabemos qué hacer con ellas. Entonces, niego las emociones, evito las emociones y ellas se van almacenando en mí, en el cuerpo. El cuerpo lleva la cuenta. Entonces, son síntomas corporales que se manifiestan y son emocionales, Así. generalmente. Entonces, vivo apretando la pelota bajo el agua, desgastándome, desgastándome físicamente y esa pelota sale. Esa pelota va a salir porque la fuerza de gravedad es muy grande y las emociones son emociones, emotion, energía en movimiento. Si yo no permito que esas emociones se muevan, esas emociones se estancan. Entonces es cuando explotamos, o sea, aguantamos, callamos, somos buenas, y llega un día que explotamos. Esa es la reacción. Entonces, Claro. a través del autoconocimiento y de la relajación y de la meditación y del stretch y de la respiración, yo soy fanática de la respiración porque es que es maravillosa la respiración. Sí. Respirar conscientemente para calmarnos. Yo por lo menos tengo un estímulo, lo primero que hago es respirar. Respiro profundo y después pienso.
eso tiene su proceso cerebral, pero funciona, funciona. Entonces, eh, aprender a respirar, hay muchas cosas, pero llega un momento en la vida, que era lo que iba con la pelota, que la pelota se escapa y se sale y nos sentimos confundidas, tristes, angustiadas, muchas veces desesperadas, porque no sabemos qué hacer con toda esa cantidad de emociones que están a flor de piel y que nos afectan las relaciones. Por eso soy coach relacional, porque en el presente mis relaciones se deterioran porque el, el, la cuna del problema está en el pasado. ¿Qué aprendí yo? ¿Cómo yo aprendí a vivir? ¿Cómo yo aprendí a ser? Entonces, observarnos para amarnos. Cuando yo me observo, yo puedo conocerme y yo puedo fijarme cómo reacciono yo en esta circunstancia. ¿Por qué reacciono así? Y cuando yo utilizo las emociones para conocerme, puedo contactar con las necesidades que no fueron cubiertas en la infancia y que me afectan emocionalmente en el presente. Así es. Hay algo también que me gustó, la manera en cómo explicas en la parte del juicio a los demás y a nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que yo percibí? Yo también soy de la misma línea que uno confronta de manera asertiva, ven, vamos a sentarnos, vamos a hablar, qué es lo que ocurrió, qué te molestó, qué me molestó a mí. Pero yo pienso, Maribelia, que cuando uno hace eso, que cuando uno va y confronta, así sea de las mejores palabras o de la mejor forma, aquella persona que no está acostumbrada a establecer límites en su vida, que desconoce todo este tema de límites, de hasta aquí puedes pasar o esto no me agrada, ya uno es la mala persona. Ya uno para esa persona, ya uno es el que está catalogado como malo, como impulsivo, como no se le puede decir nada, como es esa persona de que ya, ya lo tomaste mal, no lo tomes personal, y son expresiones que resuenan tanto y todo lo que tú has expresado en el libro, yo siento que lo he vivenciado de una u otra forma. La parte del juicio a los demás y a nosotros mismos, así como tú nos expresaste, de esa voz interna, de esa voz que nos dice, quédate en silencio, no digas nada, mejor quédate quieta, no me metas en problemas, o tenemos también esa voz que nos empodera, que nos permite salir, que nos permite continuar, pero en el momento de un juicio, siento que a veces puede ser un poco difícil lograr soltar el juicio ante los demás. Yo hace unos meses viví una situación en donde tú no te imaginas lo difícil que fue para mí, listo, todo lo que sucedió, pero a nivel mental era algo que me daba vueltas y me daba vueltas y cómo paro y cómo freno este diálogo, porque uno en la cabeza, que es la loca de la casa, como en muchos países decimos, nos envuelve y nos creamos conversaciones y nos creamos situaciones y le colocamos color a algo que no está ocurriendo o algo que no sabemos si pudo haber sucedido. Entonces ese juicio y ese soltarlo puede ser confrontador, pero aquí lo tengo redactado. Ahí nos indicas a analizar o nos invitas a analizar nuestros sentimientos, dejar pasar esos sentimientos de juicio, dejar nuestra mente en paz de lo que pudo haber sucedido, de lo que pudo haber dicho, de por qué no confronté a tiempo. Y bueno, ¿y cómo soltamos ese juicio? A través del perdón, como tú misma nos los expresas o nos los expresaste en tu maravilloso libro. A través del perdón es la puerta para uno sanar. Hasta que yo no perdono esa persona o ese acontecimiento o no lo olvido, se me va a hacer muy, muy complejo el perdón. Y es básicamente eso. Por eso, así como nos indicas o nos indicaste al inicio de que la autoestima para ti es más que todo espiritual,
Yo la relaciono con eso, con el perdón, con esa capacidad de perdonar a otros. Pasan meses, pasan años y todas esas emociones se relacionan con síntomas físicos. Ya pasaron 2 meses después del acontecimiento y yo ya empecé a sentir dolor de estómago, dolor en el colon, dolor en la espalda, dolor de cabeza, no podía dormir o incluso a veces uno sueña con y revive el acontecimiento nuevamente. Entonces es fundamental esa parte. Siento también, Marisbelia, o por lo menos en terapia, a veces llegan pacientes y pienso y siempre hago la misma pregunta. Mi primera pregunta al iniciar una terapia es, descríbete quién eres tú. Y desde ahí surgen, surge todo. Surge todo, para mí surge todo la base y volvemos nuevamente a lo que es el autoconocimiento. También nos expresa acerca de la vigilancia mental. ¿Cómo es esa vigilancia mental que debemos hacer o en nuestro día a día? ¿Para qué nos sirve esa vigilancia mental? Para iniciar, nos expresaste que somos esclavos de una autoestima insana y tenemos problemas como al relacionarnos por creernos menos o más que los demás. Entonces yo quiero que nos cuentes eso de cómo vigilo mis pensamientos, cómo vigilo mi mente, cómo lo hago. Una cosa bien importante es darme cuenta de, para yo poder observarme, es necesario que yo cultive la calma. Muy necesario que yo cultive la calma. Es necesario. ¿Cómo cultivo la calma? Con meditación, con silencio, con respiración. Hay mindfulness. Es maravilloso, maravilloso. El mindfulness dirigido, enfocado en la comunicación no violenta es maravilloso, maravilloso. Yo tengo un año estudiando con Valentín Méndez y estoy fascinada de lo que estoy aprendiendo. Impresionante, impresionante, porque ahí estudiamos la cultura, cómo nos afecta la cultura. Entonces, nosotros tenemos que buscar calmar la amígdala. En la amígdala cerebral, tú lo sabes muy bien, pero lo digo para las personas que están escuchando, está el trauma vivo. El trauma no es una experiencia terrible. El hecho de que a mí me digan, eh, eh, complace a mamá en todo, sé buena niña, y cuando me traes buenas notas y te abrazo y te beso, si me traes notas de 15 14, no, esfuérzate. Eso Sí. es traumático para el niño. El niño lo percibe como un rechazo. Entonces, cuando nosotros tenemos vivimos en esta cultura, ya estamos traumatizados, porque es muy violenta la forma como nos crían. La sociedad se está despertando, los padres que leen, que buscan, que se trabajan a sí mismos, porque no es que tú te tomas una píldora y le dices al niño, esto y esto y esto, todo lo que dice el librito, pensando que así va a ser mejor. No, el niño va a hacer lo que tú hagas. Entonces, vernos a nosotros mismos, ¿cómo reacciono yo? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué dice? ¿Qué dice eh, la codependencia? ¿Cuáles son las conductas que me esclavizan al sufrimiento? Porque la consecuencia de la codependencia, de complacer a los demás, de no saber decir no, de no saber confrontar, de tenerle miedo a la confrontación, de no saber poner límites, de no saber decir no, todo eso es codependencia. Entonces, la consecuencia de eso es traumática. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer eh, todos esos, todos esos patrones culturales de conducta donde yo me veo reflejada, lo que tú dijiste, tengo miedo a la confrontación, que eso es lo más normal, porque generalmente el problema se evitaba para no meternos en problemas. Y yo crecí viendo a padres que me dijeron,
no vamos a reclamar, no vamos a decir nada, yo no quiero problemas con esa señora. ¿Cómo se siente el niño? Claro, Cuando el como niño fue gritado o empujado o maltratado o ignorado y llega a la casa triste. como Si es que que, mis necesidades, ¿dónde están? exacto, exacto, la necesidad de ser respetado no está cubierta. Entonces, el niño, cuando esas necesidades no están cubiertas, se siente menos que. En otras familias aprendemos o aprenden a sentirse más que los demás. Entonces, menos que los demás o más que los demás. La misma herida es la vergüenza. Esa herida está ahí clavadita. Sí. Entonces, la vergüenza te dice, tú no eres suficiente, algo está mal contigo. Y cuando tú escuchas esa voz interior de ese juez que te dice, tú no eres suficiente, algo más está mal contigo, te sientes malo, porque yo no hago bien las cosas, porque yo no puedo, porque yo... Entonces viene la culpa. Y con la vergüenza y la culpa viene el miedo. Entonces, cuando nosotros aprendemos los mensajes que traen esas emociones y aprendemos que esas emociones nos sirven para ver qué necesidades no están cubiertas, para entonces nosotros utilizar las herramientas que tenemos que utilizar para cubrir nosotros esas necesidades. Así es. Uh -huh. Imagínate que eso me recuerda a un video de una psicóloga que ella expresaba y decía, listo, ya tú no eres tus padres, ya el tiempo no se puede retroceder, ya ese padre o esa madre que no te hizo sentir bien, que generó o que la manera como tú percibiste, sentiste un rechazo, sentiste una herida, si papá o mamá no te dieron un abrazo, pues abrázate tú. Exactamente. Sí, papá. Eso se llama autocompasión, que también está en el Claro, libro. Entonces claro. aplico la autocompasión y me hablo a mí misma. A pesar de mis subidas y bajadas, yo soy más que suficiente y yo puedo, preferiblemente hablándome en segunda persona. Tú puedes, Maribelia. Tú eres más que suficiente. Tú puedes. A pesar de mis subidas y bajadas, tú puedes. Porque le estoy hablando a esa parte del inconsciente que está grabada el mensaje de que yo no puedo, de que Claro. no voy a poder o de que no soy suficiente o de que el problema gigantesco es con los que creen que son más que los demás, porque ahí no hay dolor, ahí hay indiferencia total. Entonces, tienen el mismo dolor y no lo pueden sentir, no se dan cuenta, porque las emociones están completamente anuladas, mientras que en el que se cree menos que los demás está el dolor del alma. Es un dolor desgarrador, que yo lo conozco perfectamente. Sí, sí, Maribelia, yo siento que todos en algún momento hemos tenido una situación que nos ha herido y situaciones que si no las sabemos manejar, que si no nos sentamos a hacer ese proceso de introspección, Uh -huh. creo que hasta seremos otras personas, como que vamos a perder nuestra esencia de lo que en realidad somos, nos anulamos constantemente en todas las relaciones que podamos tener a nivel laboral, a nivel personal. Y siempre va a partir desde qué tanto, quién soy yo, qué tanto me conozco, qué quiero para mi vida, qué quiero yo en una relación. Son preguntas tan básicas para mí, pero que hacen parte también de lo que es la autoestima. A mí siempre me ha llamado la atención de que, por ejemplo, yo soy psicóloga y a mí en la universidad solo me dieron una clase de autoestima. Y recuerdo porque solo fue una sola clase que me hablaron de esto. Entonces, tengo muchos pacientes jóvenes, adolescentes, 13, 14, 15, 12, que no tienen ni idea qué les gusta, qué quieren ser, y listo, es como una etapa en donde se va a empezar a despertar toda esa información, pero desde esa base siento que es como el momento. Si aquí nos están viendo padres de adolescentes, es tan importante hacer esos procesos de introspección también con ellos. Y siento que tu libro, Maribelia, va para todo tipo de personas, adultos, jóvenes, adolescentes,
y más porque parte desde tu testimonio real, o sea, cómo tú lo viviste. Así como te conté hace unos minutos de que mi proceso de conocerme inició fue desde el 2018 hacia acá, a través de un diplomado que realicé en programación neurolingüística a través del Enneagrama. No sé si has escuchado de esa parte. El Enneagrama para mí fue la herramienta que me permitió darme cuenta que yo me estaba equivocando, que yo, ay, ¿cómo así que yo soy explosiva, dominante, exigente? ¿Cómo así que yo llegué a este punto? Entonces, cuando uno hace consciente eso, ya puede empezar a ver un cambio, ya puede ver qué pasa. Entonces, voy a mi infancia y evalúo qué habrá pasado en mi infancia, y a veces le pregunto a mi mamá, mami, yo cómo era a tal edad, yo cómo era con tales personas, yo cuál era mi comportamiento en el colegio, pero siempre fui muy obediente, ¿sí? Muy obediente, y es la hora y creo que sigo siendo obediente, y esa obediencia no fue mala para mi mamá y para mi papá, pero sí fue mala al encontrarme con personas en relaciones interpersonales que eran relaciones tóxicas. Era un enamoramiento tóxico de la misma obediencia, hasta que alcé mi voz y dije, no más. Yo no puedo seguir de equivocación en equivocación aguantando, aceptando cosas, hasta pensé hasta cambiarme de religión, que yo dije, Dios mío, ahora yo me acuerdo de eso y me da mucha risa porque no estaba bien. Si yo hubiese de pronto empezado mi proceso de autoconocimiento desde muy joven, creo que la historia sería distinta, pero también valoro y atesoro mi historia pasada, porque eso me ha ayudado a estar con la persona con la que estoy hoy en día, a ser la hija que soy, a ser la profesional que soy. Entonces no todo siempre va a ser malo o en negativo. A No. veces me llegan pacientes que repiten las mismas historias, el mismo patrón del mismo tipo de personas con las que se relaciona. Y yo desde afuera, yo lo percibo y me doy cuenta, y para hacerle entender al otro es a veces complejo. Y ahí es cuando entran estas herramientas que tú nos cuentas en tu libro, que son tan necesarias. Por ejemplo, yo aquí tomé también de tu libro preguntas que tú te realizaste en tu momento. Por ejemplo, ¿me estoy haciendo daño con estos pensamientos? ¿Cuál es la intención detrás de lo que estoy pensando y haciendo? ¿Cuál es la verdadera razón por la cual reaccioné así? Es un proceso de estar constantemente en esa evaluación y un cuestionamiento positivo, porque no es hacerme estas preguntas y desgarrarme y pensar que voy a vivir todo el tiempo en una alerta en cuanto a mis pensamientos, sino de conocerme. Y es que ese es el verdadero proceso de autoconocimiento, hacerlo como todo más sencillo, más consciente. Y cuando hablas de meditación, de la respiración en el momento presente, como la atención plena, siento que es una práctica que ayudaría como a callar un poco todo lo que está ocurriendo aquí. La locura mental, porque era Santa Teresa de Ávila. Ella dijo, la loca de la casa. Y era una Sí. mujer súper espiritual y entendía. Lo importante es darnos cuenta de que no somos lo que pensamos. Yo no soy menos que nadie. Yo no soy más que nadie. Estoy en este momento sintiéndome más porque yo tengo la niña interior, la pequeña, se cree menos que los demás. Pero la adolescente mía se levantó en enojo para defender y proteger ese dolor tan grande que tenía la niña. Entonces, ella se levanta, la adolescente, y empiezo a ser, cuando tenía 14 años, 15 años, 16 en adelante, empiezo a ser rebelde y brava. Y me defendía a la macha. La niñita dulce y calladita, que tenía mucho dolor, chiquita, que no hablaba, se convierte en una adolescente rebelde, brava, contra el sistema, criticando, juzgando, queriendo cambiar a los demás.
ella sabía más que los demás, ella sabía lo que había que hacer. ¿Mm? Entonces imagínate, crezco con esas dos figuras que yo creo que muchísimas personas que tenemos un niño interior herido, muy herido, desarrollamos, muchas mujeres desarrollamos esa mujer maravilla enojada, que todo lo Sí, puede, que se lleva por delante todo. Entonces, maravilloso haber tenido esa adolescente, porque esa adolescente me hizo lograr metas impresionantes y ser súper enfocada para donde yo iba. Pero a la vez, todos los problemas relacionales que yo tenía, como tú lo dijiste, así es. relaciones con hombres bastante abusivos, bastante dominantes, bastante controladores, y yo sometida ahí, a pesar de que para muchas cosas sacaba al adolescente, pero Claro, seguía buscando desde la niña interior ese cariño, esa protección, todas esas necesidades que no fueron cubiertas por padres maravillosos, por cuidadores maravillosos, que me dieron todo, pero que emocionalmente no estaban educados, no entendían de las emociones. claro. Entonces todo se obviaba. Entonces mi mamá era hija de alcohólico y ya eso viene a crear un ambiente disfuncional en la familia tremendo. Claro, Entonces, bueno, hasta que llega el momento que observarnos es la clave, porque cuando yo me observo, cuando yo me hago esas preguntas a mi corazón, ¿cuál es la intención que yo tengo al hacer esto? Porque estoy sintiendo hmm, una incomodidad, pero a claro. la vez siento placer del planear lo que voy a hacer, porque hay una venganza, hay algo allá atrás, pero no estoy consciente. Entonces, cuando me hago la pregunta, ¿cuál es la verdadera intención de mi corazón de hacer esto? Ah, estoy sintiendo placer porque voy a fregar a alguien. ¿No? Sí, Entonces ahí es donde yo me retomo, con claro. conciencia, en conciencia. ¿Ok? ¿A quién le hago daño si hago esta acción? No es O a la también, otra persona, es a mí. claro, o también, Marisbelia, si yo doy esto, ¿qué estoy esperando a cambio? ¿Qué quiero que me den? Ah, si yo soy especial con esta persona, ¿qué quiero yo de esa persona? Y eso, te voy a contar, a mí también me ocurrió en un tiempo de mi vida. Pero yo en mi cabeza, pues yo era así, la más especial, la más detallista, pero cuando no recibía esto hace años atrás, que a través del coaching me di cuenta de que no estaba bien. Yo daba, 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 y así como daba, esperaba a cambio. Y si no me daban lo que yo esperaba, yo no me enojaba, yo me tiraba en una cama triste, qué es lo que pasa, no soy suficiente y qué locura, qué locura porque hoy me río, pero en esos momentos me sentía muy triste y me sentí muy mal. Y es eso, ahora soy consciente de si doy esto, no espero nada. Las expectativas. También me encantó cuando mencionaste las expectativas en el libro, soltar las expectativas y si me hago expectativas de un acontecimiento, bueno, soy ya responsable de lo que estoy haciendo y de lo que deseo esperar. Pero si no recibo o si no se me da lo que yo tengo en esa expectativa, no, no, o sea, no es como bueno, no es como bueno mantener unas expectativas, porque si no sufro o si no me frustro, si esas expectativas no se cumplen. Esa parte me encantó y últimamente está resonando mucho en mi mente. Soltar las expectativas, incluso con este en vivo, si se conectan dos personas, amén. Si nos conectamos Maribel y yo y hablamos en el en vivo, perfecto. Y eso es eso. ¿Te imaginas nosotras tener una comunidad de tantas personas, pero se conectan pocas? Es felicidad para nosotros. No esperar las 60.000 personas que se conecten, no. Es, es un claro ejemplo de cuáles son mis expectativas y hoy en día siento que mantenemos como unas expectativas frente a todo.
ahora más veo esa tendencia que antes. No sé si esto que dicen de la nueva generación y esta nueva generación que quiere todo rápido y quiere todo ya, pero es cuáles son las expectativas, por qué quieres lo que quieres, por qué hacerte una expectativa tan grande o tan pequeña en esto. Es hasta hacerme yo esas preguntas de acuerdo a las expectativas que tengo frente a lo que sea en estos momentos. Marisbelia, también me gustaría que nos hablaras un poco cómo identifico una autoestima insana, porque es que la autoestima sana, todos pensamos, no, yo soy una persona segura de mí, yo me puedo enfrentar al público, yo puedo hablar bien, expresarme bien, y a veces esos son indicios de tener una autoestima sana, pero eso no lo es todo. ¿Cómo sé yo? Es Sí. una creencia popular de que, pero mira qué bien se viste. No, 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 no. Está súper arreglada, vive de punta en blanco, pero mírala, ha logrado todo lo que quiere. Mírala, se casó con el ingeniero, mírala, se graduó de abogado. ¡Wow! Y, y logramos grandes metas que nos proponemos por ese impulsor que tenemos adentro, muchas. Sí. Pero, ¿cómo te sientes? Porque yo lograba todo lo que yo quería, pero por Sí. dentro, cuando me casé, que me casé como me casé y me sentía tan orgullosa y tan realizada, ok, y entonces, ¿por qué sigo sintiéndome así si ya alcancé esta meta? Ya me gradué de abogado, nos compramos un apartamento, los dos profesionales, ¿y por qué estoy tan triste? ¿Y por qué me siento así? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué sigo sintiéndome así? O sea, el autoestima se trata de adentro. Realmente me estoy valorando y estimando a mí misma, me aprecio, te aprecias, te aprecias cuando dices no porque no quiero, no porque no puedo, yo no puedo Claro. hacer eso, aunque sabes que cuando digas que no, la otra persona se puede enojar, porque estamos tan acostumbrados, hemos acostumbrado tanto a los demás de que somos especiales Sí. y de que siempre decimos que sí y hacemos todo, que cuando decimos que no, Somos malos. ¡wow! Y no solamente que nos digan, que nos expresen que están enojados, no. La creencia que yo tengo de que soy mala cuando digo que no. Entonces, eso es un dolor que hay que confrontar. Yo tengo derecho a decir que no. Y Marisbelia, esto duele. Hablarle a esa niña, esto duele mucho. Pero no eres mala, mi amor. No eres mala por decir que no. Déjame a mí que yo estoy en control, que yo soy la adulta. Tú descansa, descansa en mi corazón y déjame ser a mi adulta y vivir el dolor de decir que no. O sea, es un proceso que hay que vivir. A mí me ha costado, uff, dolor, pero digo que no y me doy cuenta cuando ponemos límites. Sí. Estoy hablando con unas amigas y les estoy contando algo importante para mí y se ponen a hablar del tráfico. Y entonces les digo, dejo de ser especial y dejo de ser bonita. Les digo, mira, lo que estoy compartiendo para mí, yo estoy Importante. abriendo mi corazón. Y Sí. ustedes están pensando en el tráfico. A mí eso Sí. me duele, me duele. Entonces, claro, la percepción que yo tengo es de que soy mala porque digo lo que estoy sintiendo, porque nosotros educamos a los demás de cómo tratarnos a nosotras. Exacto. Tú dejas Así que te traten así, de repente lo que yo estaba diciendo a mis amigas les detonó algo y prefirieron ponerse a hablar de otra cosa. es. Sí. Pero en ese momento yo quise compartirlo y es importante que sepan que lo único que yo necesito es ser escuchada, no que me den consejos ni que se involucren, solamente ser escuchada, un poquito de atención. Entonces, educamos a la gente, pero esto no significa que no nos cueste.
porque Ujú. si nunca hablamos, yo le tenía terror a hablar, porque yo creía que cada vez que yo hablaba se creaba un problema. Entonces aprendí a callarme y a no hablar y a hacer Claro. sumisa. Entonces, reaprender, reconstruirnos es un proceso que no es fácil. Pero ¿cómo me siento yo después que yo soy auténtica? Porque yo no le estoy haciendo daño a nadie, pero fui auténtica, siento satisfacción. Yo me siento satisfecha porque fui capaz de ser honesta, congruente con lo Pues que estoy pensando, con lo que estoy diciendo, con lo que estoy sintiendo. claro. Si Entonces, nosotros, si a nosotros nos educaran, Marisbelia, o que de pronto todo el mundo se interesara en aprender acerca de límites, porque eso que tú nos estás compartiendo en este momento lo relaciono mucho a la asertividad y eso netamente es comunicación asertiva. Yo expresarme, estamos compartiendo, estamos reunidos, se espera una escucha activa por parte de todos, por parte de los participantes y más cuando abres tu corazón y más cuando te expresas y sea lo que sea que vayas a decir, eso también es asertividad. Hoy en día, con el uso de estos celulares y dispositivos móviles, salimos a comer y todo el mundo está en su celular. Es como más importante ahora el que te está escribiendo por WhatsApp, la notificación de Instagram, que la persona que tienes ahí al frente. Y yo en esa parte le he aprendido a dar un poco de manejo, porque aún falta más, pero es, bueno, a tal hora, esta es mi hora, esta es la hora que voy a compartir, son las 7 de la noche, ya es hora de mi programa celular, adiós, si me llaman, contesto cuando pueda o contesto al día siguiente, y eso también es asertividad y no es grosería, pero también es eso. Cuando tú nos hablas de escucha activa, me recuerda también en las consultas. Y es cierto, hay muchas personas que van a un psicólogo no porque de pronto tengan algo así, una situación súper fuerte, algo que no se pueda manejar, sino solo para que las escuchen. Y me recuerda cuando mi mamá me dice, hija, tú escucha lo que tengan para decir. Y es cierto, entonces uno, al ponerse en esa atención plena con aquella persona que está al frente tuyo, dos, tres, cuatro palabras que uno expresa, esa persona se va feliz por el simple hecho de que fue escuchada, de que gracias, hoy por lo menos me dijo una persona, gracias, se siente muy bien venir aquí y yo solo la escuché y yo no hice más nada. Yo no te puedo decir, Marisbelia, tuvimos una sesión espectacular, yo nada, solo es el simple hecho de escuchar, de preguntar cómo te sientes. Tú no te imaginas esa pregunta tan, tan poderosa cuando alguien va a una consulta de cómo te sientes y tú cómo estás. Entonces llega el papá con el hijo que tiene déficit de atención y llega este niño que está diciendo groserías en el colegio y la cara de los papás es ojos lagrimeados, aguados de esos ojos y yo les pregunto a ellos, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Usted papá cómo se siente? Y es una cantidad de información que él expresa, pero se van con otra intención y se van de esa visita como más animados, como más motivados, como que soltaron. Cuando hablábamos de la cultura, me recuerda mucho, yo por lo menos Maribelia soy de Colombia y soy de una ciudad bastante peculiar que se llama Valledupar y es una ciudad muy bonita, muy agradable, pero a veces a nivel relacional es complejo, porque a nivel cultural está en mucha información marcada. Así como tú nos indicaste, bueno, pero si ya soy abogada, si ya tengo una casa, tengo un esposo, ¿por qué no me siento feliz? A nivel cultural, incluso nuestro comportamiento va en busca de eso. Aquí, por ejemplo, es algo así. Ya si no te casas a los 30 ya te quedaste. Si ya no tienes una pareja estable a esa edad, te quedaste y te dejó el tren. Si ya no tienes un novio en este momento, entonces ya no sirves para nada. Es, y es horrible para algunas mujeres
lo he percibido bastante, de que cómo las creencias culturales pueden afectar tanto, pueden incluso de tanta presión estar en una relación que no les satisface, que no se sienten bien, pero es la misma presión cultural. Eso también resonó mucho cuando lo dijiste y cuando lo leí, y es cierto, muchas de nuestras maneras de pensar y nuestras creencias es por la cultura en la que vivimos. Y aquí por lo general es muy marcada esa tendencia de, "Man, tiene 30, ya se quedó". Y no, la felicidad no es esa, la felicidad no es tener una casa, o sea, no vamos a decir que no te da felicidad, pero no es la felicidad pero no absoluta. es, no es. Para mí, para mí la felicidad es ser yo. Sí, claro. Tanto lo que me incomoda, o sea, poder sentir y gestionar lo que me incomoda como lo que me da plenitud. Trabajar mis emociones de manera que pueda yo tener y vivir en un abanico amplio de emociones. Porque cuando yo trato lo que me duele, se abren canales de energía, sale esa energía y se abren canales para que el amor fluya, para que el amor salga, el verdadero amor. Yo ahorita abrazo, me encontré el domingo al hijo de una amiga que lo conocí a los 2 añitos, era un nené, y ahora es un ingeniero exitoso, hermoso, buen mozo, y lo abrazo, lo miro a los ojos y le digo, lo que estoy sintiendo es amor, estoy Sí, sintiendo amor por ti. Es que estoy tan orgullosa y tan feliz del hombre que eres hoy. Pero cuando tú sientes el amor, la persona que te está mirando ve tus ojos y sabe que es real. sí. Eso Es es una, una belleza. que es Eso, algo real. y eso se logra, porque yo vengo de trauma. Yo vengo de trauma profundo, de una familia disfuncional, donde hubo abandono, donde hubo abuso. Entonces, yo he pasado todo ese camino y sé que se puede vivir una vida plena y abundante. Y la Así es. vida plena y abundante es desde sentir, desde lo que más te duele y dejar que eso salga, porque vivimos escondiéndolo porque tenemos miedo de sentir y vivimos sufriendo porque estamos escondiendo lo que no queremos sentir. Entonces, sentir eso para entonces poder llegar a la plenitud, poder sentir esa plenitud que te da unos árboles preciosamente en la naturaleza y estás observándolo y sientes ese lleno, porque eso es lo que somos realmente. Nosotros no vinimos con trauma, tenemos traumas generacionales que se repiten a través de la cultura, Sí. pero no es una cosa que yo soy mala, que yo soy enferma. No, 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 no. En la familia repetí culturalmente lo que se sabía hacer en la familia. Y eso me enfermó mis emociones. Pero de eso, eso se supera. Es en la quimera de que, pero si ya yo estaba tan bien, ¿por qué retrocedí? No, no retrocedes. Simplemente estás viva y vas a volver a sentir lo que sabes sentir y tú vas a saber gestionarlo y vas a saber qué hacer. En autocompasión te vas a amar. En autocompasión vas a respirar. En autocompasión te vas a hablar y te vas a nutrir. Esa niña que necesita amor, tú le vas a dar esa nutrición que ella necesita con palabras de amor en compasión. Entonces, Claro. sí se puede, sí se puede, sí se puede. Yo soy testigo. Imagínate que cuando yo empecé mi proceso de conocerme, uno cree que ya yo me conozco, ya está todo superado, y no. Y llegaba a una situación y yo decía eso, lo que acabas de decir, pero ¿por qué otra vez retrocedí? Pero otra vez, ¿por qué me equivoqué? Si yo ya dije que eso, que yo ya me dije a mí misma que eso está mal, que eso no es correcto. Y a mí una amiga me dijo, eso es a nivel energético que el universo te está recordando que todavía hay cosas por sanar. Y es eso. El que no quiere sufrir, el que no quiere pasarla mal, entonces que no viva.
porque es que la vida es así. Habrán cosas que no nos gusten, habrán cosas que disfrutemos hacer, habrán relaciones que se terminan y porque se terminó, pero todo eso hace parte de la vida. Por lo menos hoy me hicieron una llamada, no me llamaron, me escribieron y me dijeron, bueno, el trabajo al cual estabas aplicando, postulando, no va a ser para ti. Sentí tristeza, pero pasé de una emoción a otra bastante rápido porque lo entendí, porque, bueno, no tenía una expectativa frente a eso, fue una ganancia pasar en un tipo de entrevista de esa magnitud, lo valoré y valoro mi esfuerzo y valoro mi hoja de vida y está bien y continúo adelante. Entonces son situaciones que ocurren. ¿Te imaginas en otra época, Maribelia, que hubiésemos conectado y el en vivo para hoy y yo tirada en una cama llorando, no me llamaron, o sea, no podía hacerlo, ¿sí me entiendes? Y ahí es donde uno va siendo responsable de sí mismo. Y el ser responsable de sí mismo es responsable de esta emoción. Bueno, está bien, estoy triste, no me quería el trabajo, no se me dio, pero habrán otras oportunidades y listo. Esta tristeza la entiendo, pero paso a otra emoción y me enfoco nuevamente en la vida que tengo y continúo. Pero créeme que no hubiese en vivo años atrás si nos hubiésemos conectado en otras épocas, pero bueno, sí, y eso es lo maravilloso del proceso de uno poder expresar, de uno poder dar testimonio que a través del autoconocimiento, mira cómo confronto hoy en día, cómo manejo tal situación y habrán algunos momentos en donde, ay, ¿qué pasó? ¿Yo por qué me expresé de esta manera? Pero vuelve y uno inicia y vuelve y uno y continúa nuevamente, porque la vida es así, la vida debe pues de continuar. Bueno, Marisbelia, esto está muy interesante, estas conversaciones, hay que volver a vernos, hay que volver a conectarnos, Me me encantará, encanta. me encantará. Sí, Quiero compartir que el libro está en Amazon, sí, Autoestima, Búsqueda Interior, y también está en audio en todas las plataformas de audio que en Colombia se consigue en audio. El físico no sé si llega a Amazon, pero por eso hice el audio, porque dije, este libro tengo que ver cómo hago para que llegue a Latinoamérica. sí, muy Entonces bueno. hice el audio. Y, pero de verdad que te agradezco esta oportunidad porque más personas pueden saber que este libro existe, que lo hice desde mi corazón, con toda la experiencia que fui escribiendo, porque lo escribí en pandemia, porque dije, tengo que hacer algo, tengo que aprovechar el tiempo, porque voy a estar encerrada. Tengo un hijo con parálisis cerebral, entonces dije, yo no puedo estar saliendo. Y sí, Claro. empecé en marzo y terminé en diciembre, lo publiqué. Una maravillosa pandemia, porque al ver este texto, al leer toda esta información que tú nos compartes, créeme que hay que agradecerle a ese tiempo que no pudiste salir, a ese tiempo que todos estábamos en casa y que surgieron muchas bendiciones y tu libro para mí es una bendición en mi vida, es un libro tan fresco, tan fácil de leer, es un libro que resuena tanto y creo que, no creo, va a conectar con todas esas personas que lo lean. Uno busca en internet autoestima y sale lo de siempre, autoestima alta, autoestima baja y ya, y es como que queda corto, pero la manera en cómo tú lo expresaste, la manera en cómo tú redactaste todas esas páginas es lo que cualquier persona, créeme que le gustaría saber, bueno, sí, y tengo autoestima alta, pero ¿y qué pasa con eso? Y tengo una autoestima baja o en este caso insana, pero ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué puedo hacer yo? Y tú nos brindas una serie de herramientas tan prácticas como la meditación, que los estudios nos han mostrado cómo podemos avanzar, cómo podemos conectar con nosotros mismos a través de esta meditación entre otras herramientas que tú nos brindaste, a evaluarme porque pienso lo que pienso, cuál es la intención detrás de esto, qué estoy esperando yo a través, es decir, un cuestionamiento muy importante
y que a mí me parece maravilloso estos espacios, que estas redes sociales podamos hablar un poco más de esto. Entonces, muchísimas gracias, Marisbelia, por estar presente, por habernos dicho que sí. Sé que todas las personas que se lograron conectar, algo resonó en ellos porque por algo se conectaron. Si 13, si 15, si 20 estuvieron presentes, esas eran las que debían de estar y las que va a quedar en su conciencia todo esto que hablamos y todo esto que mencionamos el día, la noche de hoy. Entonces, Tú lo dejas en tu página. sí, Se puede ver, ok. sí, inmediatamente lo voy a compartir porque la idea es que te conozcan, que conozcan el arte que escribiste, que conozcan y que tengan esa posibilidad de leer, de escucharlo. Yo ahora soy fans de los audiolibros, entonces yo estaba buscando información de autoestima y así fue como te encontré. Y yo veía la portada y me llamaba mucho la atención esas alas que tiene la portada y empecé a escucharlo y yo dije, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es este nivel? Y he leído muchos libros y sí, son lindos y son bonitos, pero no hay uno como el tuyo y súper recomendado. Entonces, muchísimas gracias, Maribelia, por Te lo agradezco. muy linda, muy inteligente, eres muy inteligente y te admiro muchísimo. Me encanta haber conectado contigo. Gracias, Ana María. Yo te admiro a ti también. Bueno, Maribelia, muchos saludos para todos y gracias a todos los que se conectaron. Gracias.